Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a continuar con el estudio de los espacios regulares. Lo que vamos a hacer a continuación es demostrar que la línea de Sorgenfrey es un espacio regular. Después vamos a ver que la regularidad es una propiedad hereditaria, una propiedad productiva, y vamos a caracterizar a los espacios regulares de tres formas distintas. Aparte de la definición de espacio regular, vamos a ver otras tres maneras de definir un espacio regular. Y por último, espero que nos alcance el tiempo, vamos a demostrar que todo espacio regular es un espacio de Urysohn y que no todo espacio de Urysohn es un espacio regular. ¿Ok? De hecho, el ejemplo que vimos la clase pasada, el del Hausdorff que no es regular, funciona también para ver como un ejemplo de un Urysohn que no es regular. ¿Ok? O sea, el mismo ejemplo que dimos la clase pasada de un Hausdorff que no es regular, también nos va a servir. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer ahorita, lo primero que vamos a hacer es demostrar que la línea de Sorgenfrey es un espacio regular. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a tomar x igual a r equipado con la topología de Sorgenfrey. Veamos que r con la topología de Sorgenfrey es un espacio regular. Antes de empezar la prueba, recordemos que tau S es la topología que tiene por base a esta familia, ¿no? El conjunto de todos los intervalos cerrados por la izquierda, abiertos por la derecha, A, B, con A, B no reales y A menor que B. Este es un básico, ¿no? Un básico canónico en la línea de Sorgenfrey. ¿Va que va? Bueno, bajamos y entonces vamos a estar trabajando con esa topología, ¿sí? Bajo y empezamos la prueba. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a tomarnos un número real A y un conjunto F subconjunto de R cerrado, tal que A no pertenece en F. ¿Qué podemos deducir? Bueno, como F es un subconjunto de R cerrado, su complemento va a ser un conjunto abierto en la línea de Sorgenfrey. Y además, como A no pertenece en F, vamos a tener lo siguiente. A pertenece en R menos F y R menos F pues es un elemento de la topología de Sorgenfrey, ¿no? Entonces, ¿qué debe suceder? Debe existir una R mayor que 0, tal que A pertenece en el intervalo cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, A más R, y este intervalo se queda contenido en R menos F. Recuerden que estos son básicos, ¿ok? Entonces tomé un punto, tomamos un abierto y hay un básico que se queda aquí en medio. Y sin perder generalidad, podemos suponer que es de esta forma, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Es claro que A pertenece en el intervalo cerrado, cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, A más R entre 2. Y ese intervalo se queda contenido en el intervalo cerrado, A más R entre 2. Y este intervalo cerrado, a su vez, se queda contenido en R menos F. ¿Ok? Aquí hay que recordar algo de la línea de Sorgenfrey. Recuerden que la línea de Sorgenfrey contiene a la topología euclidiana. Toda la topología euclidiana se queda contenida en la topología de Sorgenfrey. Por lo tanto, si tengo un cerrado en la topología euclidiana, bueno, en R con la euclidiana, ese también va a ser un cerrado en R con la topología de Sorgenfrey. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, este intervalo, este que estoy señalando, el A más R medios, ese es un intervalo cerrado, es un cerrado euclidiano. Y por esa contención tenemos que también es un cerrado en la línea de Sorgenfrey. ¿Ok? ¿Eso por qué lo digo? Porque ocurre que como A más R entre 2 se queda contenido en R menos F, al tomar complemento se va a invertir la contención. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando que F se queda contenido en R menos el intervalo cerrado A más R entre 2. Pero ese es un abierto, como les había comentado, en la topología de Sorgenfrey. Es un elemento de la topología de Sorgenfrey. Y eso motiva a considerar los siguientes abiertos. Vamos a tomarnos a U como
un básico canónico de la forma A más R medios. Y vamos a tomar a V como R menos el cerrado A, más R entre 2. Estamos de acuerdo que esos dos conjuntos son ajenos por la manera en que se están tomando. ¿Ok? Estos dos son ajenos. Ahora, ¿son abiertos? El conjunto U es un hecho que es un abierto en la línea de Sorgenfrey. Es un básico canónico. Y V, ¿por qué es un abierto en la línea de Sorgenfrey? Porque ya habíamos dicho, ¿no? Un intervalo cerrado también es cerrado en la línea de Sorgenfrey. Su complemento va a ser un abierto en la línea de Sorgenfrey. O sea, V es un abierto en la línea de Sorgenfrey. ¿Ok? ¿Y qué propiedad tiene tanto U como V? Pues aparte de ser abiertos, U contiene el punto A. Estamos de acuerdo. F se queda contenido en V, que es lo que probamos aquí arriba, en el fondo. Porque V lo estamos definiendo como R menos el intervalo cerrado, A más R entre 2. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la intersección? Pues la intersección la intersección de U con V, pues resulta ser igual a el vacío. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues tomamos un punto en R, tomamos un cerrado en R con la topología de Sorgenfrey, tal que A no pertenece en F, y encontramos dos abiertos en la línea de Sorgenfrey, U y V, tal que A pertenece en U, F es un subconjunto de V, y la intersección de U con V es igual a el vacío. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de un espacio regular, y es un ejemplo no trivial, ¿va? Tenemos otro ejemplo, aparte ya habíamos dado el de la discreta, un métrico, que esos son muy sencillos, y ya vimos ahorita que la línea de Sorgenfrey también es un espacio regular, y la clase pasada también vimos que la línea de Michael, aquí está, ¿no? La línea de Michael también es un espacio regular, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos 4 ejemplos de espacios regulares. Bajo. Si hay alguna duda, me pueden decir, ¿ok? Bueno, ahora, continuemos con las propiedades que cumplen en general los espacios regulares. Ya vimos ahorita un ejemplo. Vamos a continuar con las propiedades que cumplen en general los espacios regulares. Y nuestra primera propiedad es que la propiedad de ser regular resulta ser un invariante topológico. Esta prueba es bastante sencilla, es muy canónica. Es la misma prácticamente que se hace para T0, T1, T2, T2 y medio. Creo que nosotros esas las hicimos para T0 y para T1 nada más, pero es el mismo procedimiento y se queda como un ejercicio. Propiedad 3, la propiedad de ser regular es una propiedad hereditaria. Esta sí la vamos a probar, ¿ok? Va la prueba, demostración. Vamos a tomarnos un espacio regular y vamos a tomar Y subconjunto de X equipado con la topología de subespacio. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que el espacio Y es un espacio regular. ¿Ok? Vamos a ver que si el espacio grande es regular, el subespacio, cualquier subespacio, también tiene que ser regular. ¿Ok? Bajo tantito. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a tomarnos un punto A que pertenece en y un conjunto F subconjunto de Y cerrado en Y. Con la propiedad que aquí no la puse, con la condición de que A no pertenece en F. ¿Ok? Tenemos un punto y un cerrado en Y, tal que A no pertenece en F. ¿Ok? Bueno, F cerrado en Y. Entonces, y como Y tiene la topología de subespacio, entonces F se puede ver de la forma E intersección Y. Con E, un cerrado en X. ¿Ok? Como A pertenece en Y, de aquí se sigue que A no pertenece al conjunto E. Chequen, A no pertenece en F. Y F lo estamos viendo como una intersección, la intersección de E con Y. Entonces, para que A no pertenezca en esta intersección, A no debe pertenecer a alguno de estos intersectandos. Sabemos que A está en Y, entonces de ahí se infiere que A no pertenece al conjunto E. ¿Ok? Entonces A no pertenece en E. Pero lo padre de esto es que E sí es un conjunto cerrado en X. Y nosotros sabemos que X es un espacio regular. Entonces, como X es regular, ¿qué podemos asegurar?
Pues que existen abiertos U y V, abiertos en X, tal que A pertenece en U. Es un subconjunto de V y la intersección de U con V es igual a el vacío. ¿Cómo se ve esto gráficamente? ¿Cómo se ve todo esto que hemos hecho? Pues se ve de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro espacio X. Vamos a ver el diagrama que está hasta abajo. Aquí está nuestro espacio X, ¿no? Aquí tenemos a nuestro subespacio Y, que es este hilo. Aquí está nuestro subespacio Y. Tenemos nuestro punto A y nuestro cerrado F, que aquí está marcado, tal que A no pertenece en F. Como les había comentado, F se puede ver como la intersección de E con Y, ¿ok? E intersección Y. Y inferimos que A no puede pertenecer al conjunto E. Entonces tenemos un cerrado en X, un punto en X también, tal que A no pertenece en el cerrado de X. Por regularidad deben de existir estos abiertos U y V. ¿Ok? Y esto es lo que hemos hecho hasta ahorita. Ese abierto U y este abierto V son abiertos en X, los cuales son ajenos. ¿Va? Hasta ahí vamos. Bajo tantito, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues tienes dos abiertos en X. ¿Cómo obtenemos abiertos en Y? Intersectando con Y a esos abiertos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a definirnos a U' como U intersección Y y definimos a V' como V intersección Y. Estamos de acuerdo que U' y V' son abiertos en Y, porque Y tiene la topología de subespacio. Entonces tenemos que tanto U' como V' son abiertos en Y, tales que A pertenece en U', F es un subconjunto de V' y U' intersección V' es igual al vacío. Para justificar esa última igualdad, simplemente hay que notar que U' intersección V' se queda contenido en U intersección V. Estamos de acuerdo. Por la manera en que se definió U' y V', se tiene esa contención. ¿Sí o no? Ahora, U intersección V, sabemos que su intersección es vacía. Entonces, si U intersección B tiene intersección vacía, con mayor razón, U' intersección V' tiene intersección igual a el vacío. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que el espacio Y es un espacio regular porque tomamos un punto arbitrario A, tomamos un cerrado arbitrario en Y, F, con tal que A no pertenece en F, y encontramos dos abiertos en Y, ajenos, tal que uno de ellos contiene A, el otro contiene F, y se acabó. ¿Ok? Por lo tanto, Y es regular, y entonces podemos asegurar que la propiedad de ser regular es una propiedad hereditaria. ¿Ok? Bueno, entonces, si tienes un regular, cualquier subespacio de este también va a ser un espacio regular. ¿A qué va? Bajamos y cualquier duda me pueden decir, ¿vale? Bajo, bajo, bajo. Propiedad 4. La propiedad 4 lo que dice es que la propiedad de ser regular es una propiedad productiva. ¿Ok? Así que lo que vamos a hacer es probar que el producto de los X alfa de ciertos topológicos es regular, sí, solo sí, cada factor es regular. ¿Va? Pero vamos a leer lo que tenemos aquí. ¿Va? Propiedad 4, sea X alfa, tau alfa con alfa en J, una familia de espacios topológicos. Tenemos una familia de espacios topológicos. Lo que dice la propiedad 4 es que el producto de los X alfa con alfa en J es regular, sí y solo sí, para cada alfa que pertenece en J, X alfa, tau alfa resulta ser un espacio regular. ¿Ok? Hay una implicación que es muy sencilla y hay otra que se complica un poquito más que las otras veces, con los otros axiomas de separación. Vamos a ver, vamos a hacer la ida. Vamos a suponer primero que el producto de todos los X beta con beta en J es un espacio regular. ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que para cada alfa que pertenece en J existe un subconjunto al cual le vamos a llamar Y alfa, subconjunto del producto de los X beta con beta en J, equipado con la topología de subespacio, tal que pasa lo siguiente. Y alfa es homeomorfo a X alfa.
¿ok? O sea, lo que está diciendo esta observación es que el producto topológico, el producto de todos los X beta, contiene una copia homeomorfa de cada uno de los factores. Eso es lo que estamos diciendo, ¿ok? Ahora, como la propiedad de ser regular es un invariante topológico, eso es lo que dejamos como ejercicio, y es una propiedad hereditaria, que es lo que acabamos de probar, se sigue que X alfa, tau alfa es regular. ¿Por qué? Porque como el producto es regular, cada subespacio, en particular Y alfa, va a ser regular. Pero como estos son homeomorfos, pues de ahí se sigue que alfa, X alfa también debe de ser un espacio regular. ¿Ok? Bueno, y ahí se acaba la ida. Vamos a hacer el regreso. Bajamos tantito. El regreso. ¿Qué vamos a suponer? Vamos a suponer que cada factor es regular. Supongamos que para cada alfa que pertenece en J, X alfa, tau alfa es un espacio regular. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que el producto de los X alfa con alfa en J también es un espacio regular. ¿Ok? Bueno. ¿Qué sabemos nosotros ya? Sabemos que X alfa, tau alfa es un espacio T1, ¿verdad? Y bueno, sabemos que cada X alfa es un espacio T1, ¿no? Y ya probamos que si cada factor es T1, entonces el producto de todos ellos resulta ser un espacio T1. Entonces tenemos que este producto resulta ser un espacio T1. ¿Ok? Entonces la primera condición para ser regular ya quedó saldada. El producto es un T1. Ahora, tomemos un punto y tomemos un cerrado en el producto, tal que el punto no está en el cerrado. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Encontrar dos abiertos que los separan. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, nos tomamos X alfa con alfa en J, un elemento en el producto de los X alfa, tal que alfa pertenece en J. Y tomamos F, subconjunto del producto de los X alfa con alfa en J, tal que F es un conjunto cerrado. Y X alfa con alfa en J no pertenece en F. O sea, tomamos un punto, un cerrado, tal que el punto no está en el cerrado. ¿Ok? Eso es lo que hicimos simplemente. Y si el punto no está en este conjunto F, entonces ¿en dónde se encuentra? En el complemento de este conjunto, ¿estamos de acuerdo? Entonces tenemos que X alfa con alfa en J pertenece en el producto de los X alfa con alfa en J menos F. Y estamos de acuerdo también en que este conjunto es un abierto, porque F es un cerrado. ¿Ok? Entonces su complemento resulta ser abierto. ¿Y de ahí qué podemos asegurar? Ah, pues existen abiertos, U alfa 1 en tau alfa 1, U alfa K en tau alfa K, tal que X alfa con alfa en J pertenece a este básico canónico, U alfa 1, U alfa 2 hasta U alfa K, y ese básico canónico se queda contenido en el abierto producto de los X alfa con alfa en J menos F. ¿Qué es lo que hicimos? Pues tomamos un básico que se queda entre el punto y el abierto que dimos aquí arriba, este que estoy señalando. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues como X alfa con alfa en J pertenece en este básico canónico, ¿eso qué significa? Significa que para cada I igual a 1 hasta acá, X alfa I, o sea, la alfa iésima entrada, pertenece al abierto U alfa I. ¿Ok? Ahora, nota lo siguiente. Entonces tenemos que para cada I igual a 1 hasta acá, X alfa I, ese mismo elemento, el X alfa I, no pertenece a X alfa I menos U alfa I. Porque X alfa I está en U alfa I, ¿no? Entonces, si le tomo complemento U alfa I, X alfa I no pertenece al complemento de U alfa I. Pero como U alfa I es un abierto en X alfa I, este complemento resulta ser un cerrado en X alfa I. Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos un punto, X alfa I, tenemos un cerrado en el espacio X alfa I, y cada factor por hipótesis nosotros sabemos que es regular.
cada factor por hipótesis es regular. En particular, los factores X alfa I con I igual a 1 hasta acá. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Ah, bueno, como cada factor es regular, como X alfa, tau alfa es regular para cada alfa en J, entonces tenemos que para cada I igual a 1 hasta acá, existen abiertos, existe A alfa I, existe B alfa I, elementos de tau alfa I, tal que 1, X alfa I pertenece en A alfa I. Este cerrado, X alfa I menos U alfa I, se queda contenido en B alfa I. Y la intersección de estos dos abiertos resulta ser vacía. ¿Ok? Bueno. ¿Y de aquí qué se sigue? Pues si A alfa I, intersección B alfa I son ajenos, ¿dónde se encuentra A alfa I? Pues se va a encontrar en el complemento de X alfa I menos B alfa I, ¿no? Y entonces lo que tenemos, vamos a leer, entonces, para cada I igual a 1 hasta acá, se tiene que A alfa I se queda contenido en X alfa I menos B alfa I, y X menos alfa I menos B alfa I se queda contenido en U alfa I. Esta contención, ¿cómo sale? Esta última. ¿Esta cómo surgió? Ah, pues de esta contención que también voy a marcar de rojo. Tenemos aquí que X alfa I menos U alfa I se queda contenido en B alfa I. Si tomo complemento en la contención que está marcada de rojo, la primera, ¿qué pasa? La contención se invierte y nos queda la contención que está marcada de rojo, que está hasta abajo. Ajá. O sea, nos queda que X alfa I menos B alfa I se queda contenido en U alfa I. ¿Ok? Entonces de ahí surgen estas dos contenciones, ¿no? Que tenemos. De esta intersección vacía y de la contención que está marcada de rojo, ¿no? Y con esto, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que para cada I igual a 1 hasta acá, A alfa I, estamos de acuerdo que siempre se va a quedar en su cerradura. Eso siempre pasa. Y esta cerradura se va a quedar contenida en U alfa I. Esta contención también amerita que sea justificada. Pero eso es fácil de justificar. ¿Por qué? Fíjate que este conjunto, este es un cerrado, ¿ok? Ese que acabo de marcar. Entonces, si tú le tomas la cerradura a un conjunto cerrado, estamos de acuerdo que no le va a pasar nada. Se va a quedar igual. ¿Sí o no? Por ser cerrado. X alfa I menos B alfa I, estamos de acuerdo que se queda contenido en U alfa I. Y esta cerradura, estamos de acuerdo que contiene a la cerradura de A alfa I. Porque recuerden que el operador cerradura preserva contenciones. Y ya antes nosotros sabíamos que A alfa I se queda contenido en X alfa I menos B alfa I. Tú tomas cerradura, como la cerradura preserva contenciones, entonces se tiene esta contención que estoy señalando, pero este conjunto es un cerrado, X alfa I menos B alfa I. Entonces, pues su cerradura es el mismo, y X alfa I menos B alfa I se queda contenido en U alfa I, y entonces nos quedamos con las cosas que nos interesan. O sea, nos quedamos con este U alfa I, lo pongo otro color. Ahí está. Nos quedamos con este, nos quedamos con este, y desde luego un conjunto siempre se queda contenido en su cerradura, ¿no? Entonces ahí está la justificación del por qué se vale esta contención que marqué de verde, ¿no? Aquí está la justificación. Ahí está, ¿no? Ahí queda justificado. Entonces, bajo tantito, bajo, bajo, bajo. Y vamos a anotar lo siguiente. Chequen. Los alfa I se quedan contenidos en su cerradura. Entonces tenemos esta contención. Este básico canónico, el alfa 1 hasta alfa K, que es un abierto, porque los alfa I son abiertos, se quedan contenidos en este cerrado. Cerradura en X alfa 1 de alfa 1, así hasta cerradura en X alfa K
de alfa K. ¿Ok? ¿Y qué más? Pues estas cerraduras, bueno, este conjunto se queda contenido en este otro básico, que es U alfa 1 hasta U alfa K. Eso consecuencia de las contenciones que verificamos aquí, estas de aquí arriba. ¿Ok? Y este canónico, el U alfa 1 hasta U alfa K, se queda contenido en el producto de los X alfa menos F. ¿Ok? Entonces tenemos esas contenciones. ¿Ok? Bajo tantito. Y de aquí ya proponemos a los abiertos que van a separar al punto X alfa y al cerrado F. Porque recuerden que ese era nuestro objetivo. Tomamos un punto en el producto, tomamos un cerrado en el producto, tal que el punto no esté en el cerrado, y nuestro objetivo es construirnos abiertos que separan al punto del cerrado. Vamos a proponer a esos abiertos. Vamos a tomarnos a U como este básico canónico. Alfa 1, alfa 2 hasta alfa K. Y vamos a tomarnos al otro básico, al otro abierto, como el producto de los X alfa, con alfa en J menos este cerrado, que es la cerradura X alfa 1 de alfa 1, la cerradura hasta la cerradura en X alfa K de A alfa K. Este es un abierto, estamos de acuerdo, porque es el complemento de un cerrado, ¿ok? Entonces, tenemos estos dos abiertos. Son abiertos, estamos de acuerdo que X alfa con alfa en J pertenece en U. Eso se probó arriba. Voy a subir. O no, más bien no se probó, se tomó así el básico. Voy a subir. Aquí está. X alfa I pertenecen a alfa I para cada I igual a 1 hasta acá. Que sea, para cada I igual a 1 hasta acá, nos construimos estos abiertos, tal que X alfa I pertenece en A alfa I. De ahí se sigue, pues que este punto, el X alfa con alfa en J, pertenece en este abierto U, que es este canónico, ¿no? Que estoy señalando. F se queda contenido en V. ¿Eso por qué? Esto es consecuencia de esta contención. Voy a marcarla. De esta contención de aquí. Porque tenemos que este cerrado se queda contenido en este producto menos F. Al tomar complementos, la contención se invierte y entonces nos termina quedando que F se queda contenido en el producto de los X alfa menos este conjunto, que es, bueno, este de aquí, ¿no? Y entonces tenemos esta contención. Ajá. Y por último, U intersección V es igual al vacío. Eso también es sencillo de verificar, consecuencia de estas contenciones que están marcadas de amarillo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues construimos dos abiertos ajenos, tal que uno de esos abiertos contiene el punto, el otro contiene el cerrado, y como ya dije, son ajenos. Por lo tanto, se tiene que el producto de los X alfa con alfa en J resulta ser un espacio regular. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos que, si tú tienes que todos los factores son regulares, entonces el producto debe ser un espacio regular. ¿Va? Y de ahí se concluye que la propiedad de ser regular es una propiedad productiva. ¿Ok? Y con eso acaba la prueba de la propiedad 4. La propiedad 4 queda demostrada. Bajamos. Y bueno, esta primero pensaba hacerla, pero al final decidí dejarla como un ejercicio. Esta es muy, muy sencilla. Es muy, muy sencilla esta prueba. Se queda como un ejercicio. ¿Qué es lo que dice? Si tenemos una familia de espacios topológicos ajenos 2 a 2, la suma topológica es regular. Sí y solo si cada sumando resulta ser regular. ¿Ok? Su prueba es muy simple y se queda como un ejercicio para ustedes. ¿Ok? Bajo.
Y lo que vamos a hacer a continuación es caracterizar a los espacios regulares, ¿ok? Vamos a hacer la prueba, bueno, vamos a caracterizar los espacios regulares de 3 formas distintas a la definición, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el teorema, ¿no? La caracterización. ¿Qué necesitamos? Vamos a suponer que x, tau es un espacio T1. ¿Qué es lo que dice la caracterización? Bueno, las siguientes afirmaciones son equivalentes. Inciso A, x, tau es un espacio regular. O sea, la definición, ¿no? De ser espacio regular. Inciso B, para cada A que pertenece en X y para cada U abierto que te tomes, siempre, aquí falta una condición, tal que A pertenece en U, siempre podemos encontrar un abierto tal que A pertenece en W, se queda contenido en la cerradura en X de W y esto se queda contenido en U. Este es el inciso B. Inciso C. Para cada A en X existe una base local de cerrados. E inciso D. Que este inciso viene como un ejercicio en el libro. Para cada F, subconjunto de X cerrado, existe un subconjunto de tau, o sea, un conjunto de abiertos, tal que si U pertenece en B, entonces F se queda contenido en U. Y además, F se puede obtener, se puede ver como la intersección de las cerraduras de U en X, donde U es corre en el conjunto B. O sea, esto se puede ver de la siguiente forma. Aquí tenemos a nuestro cerrado F. Entonces, lo que nos dice el inciso D es que existe una familia de conjuntos abiertos, tal que todos esos abiertos contienen a F. Y que cuando intersectamos a todos esos abiertos en cerradura, o sea, cada uno de esos abiertos le tomamos cerradura y los intersectamos a todos ellos, la intersección nos tiene que dar al conjunto F, ¿ok? Y esa condición es igual de fuerte a ser regular, ¿ok? Eso es lo que dice el teorema. ¿A qué va? Bueno, vamos a hacer su demostración. Bajo tantito. Vamos a empezar con A implica B. ¿Qué tenemos que probar? Bueno, ¿qué estamos suponiendo? Estamos suponiendo que X es regular. ¿Qué vamos a probar? Pues vamos a probar que si tenemos un punto en X y un abierto en X, tal que A pertenece en U, hay un abierto intermedio, voy a subir, hay un abierto W, tal que A pertenece en W, se queda contenido en la cerradura de W en X, y este se queda contenido en U, ¿ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a demostrarlo, bajo tantito. ¿Qué tenemos? Bueno, tomamos un punto y un abierto en X, tal que A pertenece en U. Entonces, A no pertenece en X menos U, estamos de acuerdo. Aparte, como U es un abierto, su complemento es un cerrado. O sea, X menos U es un conjunto cerrado. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un punto, el punto A, y un cerrado, que es X menos U, tal que A no pertenece en X menos U. Por hipótesis, X es un espacio regular. Entonces, podemos garantizar que existen W y H abiertos en X, tal que A pertenece en W, X menos U es un subconjunto de H, y W intersección H es igual a el vacío. ¿Ok? Chequen. Ahora, aquí tenemos la contención, vamos a llamarle gato. X menos U se queda contenido en H. Y tenemos esta igualdad a la cual le vamos a llamar asterisco. De esa contención y de esa igualdad tenemos lo siguiente. A pertenece en W. Eso, así tomamos a W, ¿no? Ahora, como W intersección H es igual al vacío, entonces W, ¿dónde se queda? Se queda en el complemento de H, porque estos dos abiertos, W y H, son ajenos. W se termina quedando contenido en X menos H. Y X menos H se queda contenido en U, consecuencia de la contención gato.
Porque si a la contención gato le tomamos complemento, se invierte la contención y nos termina quedando que X menos H está contenido en U, que es lo que queríamos, ¿no? Y entonces tenemos que A está en W, se queda contenido en X menos H y se queda contenido en U. Aquí hay un detalle que tenemos que considerar. X menos H es un cerrado, porque H, recuerden que es un conjunto abierto. Entonces su complemento es un cerrado. Bajo tantito, aplicamos el operador cerradura en estas contenciones. Estas de aquí. Aplicamos el operador cerradura y usamos el hecho de que X menos H es cerrado para obtener lo siguiente. Chequen. A pertenece en W. W siempre se queda contenido en su cerradura, sin importar en dónde estemos. La cerradura en X de W se queda contenida, porque la cerradura es un operador monótono, a la cerradura en X de X menos H. Pero X menos H, como ya habíamos dicho, es un conjunto cerrado. Entonces su cerradura es el mismo. Y X menos H sabemos que está contenido en O. Bajo tantito. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues que A pertenece en W, W se queda contenido en la cerradura en X de W, y esa cerradura se queda contenida en U. Que eso es justo lo que queríamos, ¿no? Dimos un abierto U, dimos un punto A, tal que A pertenece en U, y encontramos un abierto tal que contiene el punto A. Obviamente ese abierto se queda contenido en su cerradura, y lo nuevo es que la cerradura en W, la cerradura de W en X, se queda contenido en el abierto U, en el abierto que dimos al principio. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Que para todo A en X y para todo U abierto tal que A pertenece en U, siempre existe un abierto W tal que A pertenece en W, se queda contenido en su cerradura y se queda contenido en U. ¿Ok? Entonces, con eso hemos probado A implica B. Ahora vamos a hacer B implica C. ¿Qué vamos a suponer? Pues esto, justamente, que para todo punto y todo abierto que contiene A, siempre hay un abierto que queda en medio junto a su cerradura, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que queremos probar? Pues que hay una base local para cada punto de X, hay una base local de cerrados, ¿va? Tomemos un punto A en X. ¿Qué vamos a probar? Que este conjunto, que nosotros lo estamos proponiendo, vea el conjunto de las cerraduras en X de V, tal que es una vecindad abierta de A, esa es una base local del punto A, ¿ok? Bajamos tantito. ¿Y cómo probamos que algo es base local? Ah, pues vamos a hacer lo siguiente. Queremos probar que esa cosa es base local del punto A. Ah, pues tomamos un abierto arbitrario U. Y tenemos que demostrar que existe un elemento de lo que estamos proponiendo como base local que se mete en medio. O sea, contiene el punto y se queda contenido en el abierto U que dimos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. ¿Va? Tomemos un abierto en X, tal que A pertenece en U. Por hipótesis, ¿qué sabemos? Que existe un abierto W en X, tal que A pertenece en W, se queda contenido en cerradura en X de W, y esa cerradura se queda contenida en U. Nota lo siguiente, nota que la cerradura en X de W es un elemento en BA, estamos de acuerdo. Es de la forma en que está descrito el conjunto BA. Es el conjunto de las cerraduras en X de B, tal que B es una vecindad abierta de A. Pues justamente este conjuntito, la cerradura en X de W, es de esa forma, ¿ok? Entonces pertenece en BA. ¿Y qué pasó? Pues que encontramos un elemento de BA que se mete en medio. O sea, tiene el punto A y se queda contenido en W. En U, perdón. ¿Ok? Y con esto, ¿qué se sigue? Pues ya con esto tenemos el inciso C, que para todo A en X existe BA una base local del punto A. ¿Ok? Bajamos y ahora lo que vamos a probar es C implica A, ¿va?
¿Cómo le hacemos? Pues vamos a tomar un punto. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que X es regular. ¿Ok? Tomamos un punto A en X. Tomemos un F subconjunto de X cerrado, tal que A no pertenece en F. ¿Ok? Como A no está en F, entonces A pertenece en X menos F. ¿Estamos de acuerdo? Y X menos F es un abierto. ¿Por qué? Porque F por hipótesis lo tomamos, bueno, ¿de qué manera tomamos a F? Como un cerrado. Es un cerrado. Ajá. Entonces, X menos F es un abierto. ¿Qué podemos asegurar? Ah, pues tenemos un punto A, un abierto X menos F que contiene el punto, y por hipótesis debe existir un abierto en X tal que A pertenece en U, se queda contenido en la cerradura en X de V y se queda contenido en X menos F. Recuerden que lo que probamos en el inciso C es que este conjunto es una base local, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es tomar un punto de esta base local, ¿ok? Que es justamente un conjunto de esta forma. Un abierto que contiene el punto y le toma su cerradura. Así son los elementos de esta base local, ¿ok? Y entonces se tiene estas pertenencias y contenciones, ¿va? Bajamos tantito y noten lo siguiente. A esta contención, a esta que tenemos aquí que le llamé asterisco, si le tomamos complemento, ¿qué le pasa a esa contención? Se va a invertir, estamos de acuerdo. Y entonces nos queda que F se queda contenido en X menos la cerradura en X de B. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, pues ya vamos a proponer a los abiertos que separan al punto y separan al cerrado. Nota que aquí obtuvimos un abierto. X menos la cerradura en X de V, estamos de acuerdo que es un abierto. Es un abierto que contiene a nuestro cerrado F. U también es un abierto que contiene al punto A. ¿Ok? Entonces tenemos que tanto U como V son abiertos en X, tales que A pertenece en U, F es un subconjunto de V, y la intersección de U con V, si sustituimos a V, ¿quién es? Es X menos la cerradura en X de U. Intersectado con U, es un hecho que esa intersección tiene que ser igual a el vacío. Esta intersección, la última, ese es un hecho que es vacía, ¿no? Es más, podríamos agregar aquí otra contención más. Esto se queda contenido en U intersección X menos U. Y esa intersección es un hecho que es vacía, sin lugar a dudas. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Tomamos un punto arbitrario, tomamos un cerrado, tal que el punto no está en el cerrado, y encontramos dos abiertos, ajenos, U y V, tal que A pertenece en U, y F es un subconjunto de V. Y ajenos, ¿no? Tienen que ser ajenos. Y fueron arbitrarios, fueron tomados de manera arbitraria. Bueno, de aquí se concluye que X, tau es un espacio regular. ¿Va? Bueno, ya son las dos. ¿Qué nos falta probar? Nos falta ver que B implica D y que D implica B. ¿Ok? Primero B implica D y después D implica B. ¿Ok? Después de hacer eso, vamos a probar que todo espacio regular es Urison, ¿ok? Usando la caracterización del inciso B. Con esa caracterización vamos a probar que todo regular es Urison. Y la pregunta que surge de manera natural es, ¿será verdad que todo Urison es regular? Y la respuesta es que no. Después de esto, después de probar este resultado, vamos a dar un ejemplo de un espacio que es Urison, pero no es regular. ¿Ok? Bajo. Y ese ejemplo es el mismo que dimos la clase pasada, de un Hausdorff que no es regular. Vamos a ver que ese espacio es Urison y por lo que hicimos la clase pasada, no va a ser regular. ¿Va? Pero todo esto lo hacemos en la siguiente clase, ¿vale?
Bueno, cualquier duda que tengan me pueden decir, me pueden mandar un correo o en el Classroom, como ustedes quieran, o incluso aquí, ¿va? En cualquier momento me pueden interrumpir y vamos checando, pues, las dudas que salgan, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí le dejamos. Nos vemos el martes. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Bye, bye. Hasta luego, Paco.